quizás si siempre tenemos la posibilidad de repensarnos y reflexionar si estamos nosotros equivocados o no. Pero bueno, esto fue Néstor en Bloque con Una calle nos separa. Una calle me separa. Bienvenida, Lucía. Hoy arrancamos una columna que se la propusimos, que está pensada desde la necesidad de nosotros, de los trabajadores, trabajadoras estatales en principio, pero en general de la clase trabajadora que está en este momento siendo tan agobiada de tantas malas noticias y de tanta cuestión económica que nos viene sujetando mucho a reducir a lo mínimo indispensable para poder vivir, pero queríamos poder tener la mirada de los compañeros y compañeras de la cooperativa El Zócalo, que ahora Lucía nos va a contar, para poder darnos un respiro, para poder tener esto que decía Emiliano, ocio, pero no tampoco sé si es ocio. Pensar siempre es una actividad mental importante y espiritual sobre todo. Pero bueno, nada, hoy es una columna de presentación. Lucía, bienvenida, muchísimas gracias. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por venir, por participar de Cosa de Negras, porque los negros también leemos. O queremos, claro, o queremos, en el medio de tanto laburo y tanta cosa queremos leer, queremos saber de qué se trata este mundo de los libros, ¿no? Que es tan maravilloso. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos brindan y que se abrió ahora y recién empieza y sí, está bueno ir construyéndolo de manera colectiva también. Bueno, mi nombre es Lucía, como recién me presentaba la compañera. Formo parte de la cooperativa de trabajo El Zócalo, que es una cooperativa gráfica y editorial que nació en el 2001, en un momento de crisis tremendo. Sí. Varios de los compañeros que fundaron la cooperativa en ese momento son hijos de detenidos desaparecidos. El Zócalo está trazado por una historia, por una historia de lucha, por una historia de mostrar otras formas de trabajar, de que sí se puede construir espacios laborales distintos. Y en ese momento dimos inicio a lo que era un centro de copiado pequeño enfrente de las facultades sociales de la UBA, donde estaba antes, en Parque Centenario. Éramos 4 en un local chiquito. Y de pronto las facultades sociales, el 2010, decide armar su edificio único y agrupar otras carreras y mudarse. Eso siempre estuvo ahí como latente y la verdad es que también nosotros siempre tuvimos esa idea de crecer, de seguir construyendo ese espacio que teníamos. Y ahí fue un momento bisagra donde dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos con la facultad, claro, mudémonos, armamos 2 locales, sumemos compañeras y compañeros, sostengamos los 2 barrios, veamos qué pasa. Ya teníamos un historial de 10 años en Parque Centenario, que era un montón de gente que conocíamos, con los que trabajábamos. Y bueno, nos lanzamos a eso, sumamos 3 compañeros de golpe, así en poquitos meses de diferencia. Buscamos local, mudamos al local que hoy está. En realidad en ese momento nos habíamos ido a Santiago del Estero y Carlos Calvo, pero no en la esquina, un poquito más al lado. Uh-huh. Así que estuvimos un tiempo trabajando con ambos locales en esa idea. Fuimos creciendo hacia la imprenta, hacia una imprenta más grande, con máquinas más grandes de alta producción, donde en momentos, en el 2000, cuando empezaron a salir proyectos de industria, proyectos que podíamos generar, tener el acceso a la maquinaria, que era algo complejo, o sea, claro, de financiamiento para poder elaborar proyectos y que espacios colectivos como el nuestro pudieran tener maquinaria para poder seguir produciendo. Uh-huh. Bueno, logramos tener maquinarias más grandes, entonces eso también nos fue generando el ir construyendo colectivamente y pensando que siempre lo tuvimos ahí, ¿qué pasa si armamos una editorial? Claro. Porque la verdad es que la idea de editar nuestros propios contenidos, de que sea un espacio para editar contenidos de otras editoriales, cooperativas, de otros compañeros y compañeras que quizás no llegan a editar en otros lugares, bueno, empezar a construir ese proyecto editorial. Y logramos armar la editorial. Después nos mudamos al local, el local de Parque Centenario lo dejamos y nos mudamos a Venezuela 1259, que es donde hoy tenemos el taller gráfico y la editorial, que es un local más grande donde podíamos tener más máquinas y también estar más cerca del otro local, que está en Santiago del Estero y Carlos Calvo, en la esquina. El que nosotros conocemos como Libremos, claro, en realidad. Que conocemos como Libremos, porque Libremos, por decirlo así como de una manera, es
lo nuevo de la Cooperativa de Trabajo del Zócalo. Tiene 2 años, porque nosotros ahí trabajábamos bien abocados a la facultad, a los apuntes, a la relación con las cátedras. Y bueno, de alguna manera la pandemia nos vino a reconstruir un poco la vida a todos y a todas, y a pensarnos que quizás había que pensar la reconstrucción del modelo de negocio. Entonces empezamos ahí a trabajar un poco esta idea de decir, bueno, ¿y si ahora armamos la librería de la cooperativa? ¿Y si ahora armamos la librería de la editorial? Y somos un espacio de refugio también para otras editoriales, para otros escritores, autores, y empezamos a pensar este espacio, esta librería como un espacio cultural más amplio. Entonces, bueno, empezamos en ese desafío, como nos ponemos en el Zócalo siempre desafíos y siempre vamos pateando el techo. En ese momento, cuando relataba recién, éramos 4 en Parque Centenario. Hoy somos 18 familias que vivimos de la Cooperativa de Trabajo del Zócalo. Hemos crecido mucho, no solamente en esto de movimientos y locales y proyectos, sino en cantidad de gente, de compañeros y compañeras que se han sumado. Y bueno, y libremos en ese marco de la pandemia, que nos obligó a cerrar, que la cursada bajó, que se transformó en virtualidad una gran cantidad de materias o cátedras. Empezamos a armar la librería. Y armamos la librería en ese tiempo que estuvimos medio cerrados. Así que... Complejo. Desafío. Sí, un desafío complejo porque fue todo, lo hacíamos todo de manera virtual, sosteníamos nuestras asambleas de manera virtual, tratando siempre de sostener nuestros retiros, de discutir con circunstancias complejas que eran, bueno, esto en algún momento tenemos que empezar en burbujas, bueno, ¿cómo? Cuidemos a los compañeros que tienen familiares mayores o con enfermedades graves. Digo, bueno, todo lo que nos atravesó a todos y a todas en esa situación tremenda, y pudimos soportarla, sostenerla y además reconstruir hacia adelante. Que eso también me parece que es algo como muy valioso de nuestro espacio. Sí, totalmente. Y esto que contás de que se volvió un espacio, realmente espacio físico, ¿no? Porque claro, hay actividades ahora que ustedes realizan ahí, en claro, Santiago del Estero y Carlos Calvo. Sí, la idea de la librería era... tenemos libros, obviamente, como cualquier librería, todos. Como todos los libros que están en los grandes shopping. También están ahí. También están ahí, pero también tenemos libros de editoriales pequeñas que quizás en otros espacios no nos dejan, no se consiguen, no se dan a conocer. Espacios que, por ejemplo, qué sé yo, hay una editorial, Espíritu Guerrero, por ejemplo, que solamente está ahí, que trabaja libros de pedagogía y educación. Entonces los venden por sus redes, o sea, después de autores, o sea, porque también nosotros en Venezuela, en la editorial, ofrecemos y hacemos todo el trabajo de los servicios editoriales para que cualquiera que tenga ganas de escribir un libro tenga el acceso a eso, a ese producto, a ese objeto que quede. Y bueno, y la idea es que también ese libro esté en la librería. Excelente. Y la verdad es que también estamos en ese marco construyendo un espacio cultural donde nosotros nos proponemos actividades mensuales, donde tenemos actividades y vienen autores a presentar sus libros, donde hay conversatorios, donde hay talleres. En septiembre, por ejemplo, tenemos un taller de escritura y de lectura todos los viernes, de 11 a 1, que arranca ahora en septiembre. Después tenemos, por ejemplo, bueno, hoy tenemos con Lula Bertoldi a la noche, a las 6 de la tarde, una actividad en el marco de las infancias, donde va a haber música para niños, vamos a hablar sobre su nuevo libro. ¿Es abierto a la comunidad? Es abierto, gratuito, las actividades. Estamos invitados. Están todos y todas invitados, obviamente. Las actividades siempre en general las damos en el marco de los jueves en general. Puede pasar, por ejemplo... Nosotros le llamamos juernes, claro. ¿viste? Como que uno ya, pues sí, bueno. Claro, lo empezás como a... Claro, vas entrando. Un poco. Vas entrando en esa. Nosotros, por ejemplo, bueno, ahora la semana que viene, justo el viernes, porque acomodamos con el escritor así, tenemos también una presentación del nuevo libro de Hernán Roncino, Caballo de Verano, que es un libro de poesía, y es el viernes a las 18. Pero bueno, hoy tenemos con Lula a las 18 en el marco de las infancias. Bueno, buen dato. Aprovechamos la columna, nosotros después también lo vamos a promocionar. Claro. Y bueno, bienvenida. Bueno, sí, muchas bienvenido, gracias. bienvenida a camino, ¿no? la cooperativa El Zócalo, y algo muy importante de lo que contó, que hay un modelo de negocio en las cooperativas y no siempre es un mercado libre y no siempre el negocio es una mala palabra, ¿no? Tenemos que vivir. Me parecen muchísimas cosas para charlar. Muchísimas gracias, Lucía. Sabemos que estás con mucha actividad, están con mucha actividad. Hoy es una así que agradecemos doblemente el esfuerzo, pero entendemos que estos esfuerzos valen porque son espacios. Este también es un espacio de
del decir, de hablar, de mirarnos y bueno, y resistir y avanzar. Sí, Eso, claro que esa sí. es la idea. Así que aquí estaremos. Bienvenida a la columna y muchas gracias. gracias por Muchas toda la gracias. información. Gracias.